El propósito de este discurso es el diseño y la implementación de un enfoque pedagógico para la comprensión lectora y para que los estudiantes sepan escribir bien. ¿Cuáles son las circunstancias que nos llevan a eso? Las circunstancias es que hay unas pruebas externas que determinan a través de unas evaluaciones, pruebas saber, las pruebas que ejercen los muchachos en bachillerato, y las pruebas PISA, que son las pruebas internacionales, donde nos están demostrando que los muchachos tienen poca comprensión lectora y no saben narrar o no saben escribir bien. Entonces, la propuesta es que desde los alumnos de primaria y de secundaria se implemente en los colegios, ya sea privados y públicos, en este caso del departamento y del municipio, para que se implemente este diseño y esta propuesta pedagógica bajo unos enfoques que son determinantes también para que todos los involucrados conozcan la parte fundamental del diseño académico para poder entonces realizar este aspecto. Hay otros factores que inciden en que los estudiantes tengan poca comprensión lectora y que no logren diseñar, organizar las ideas, revisarlas y textualizarlas, es decir, pasarlas en forma escrita y oralizarlas. Entonces, uno de los factores es que no desconocen los procesos de la lectura. La lectura, como todo, aunque es muy complicado, no es fácil leer, no es fácil escribir, es algo complejo, pero que es de acuerdo a ciertas orientaciones y a cierto diseño, que es el que nosotros queremos implementar, el estudiante va a lograr esas herramientas, ¿no? Las herramientas son los elementos que van a servir para este objetivo central del trabajo, que los estudiantes al final de primaria y al final de la secundaria tengan una comprensión lectora y tengan una actitud crítica frente a lo que leen. Entonces, la idea es que los niños o los jóvenes sepan que la lectura es básicamente recuperar la información. Es decir, las lecturas se hacen sobre textos escritos. O sea, todo el trabajo en primaria y secundaria las realizamos los maestros en diferentes áreas en texto escrito. Y las evaluaciones también son sobre texto o recaen sobre textos escritos. Eso permite que el joven debe leer bien lo que está ahí, el código, leer bien el código, decodificar bien, aplicar el enfoque psicolingüístico y el enfoque sociocultural. Sobre esos tres enfoques es que nosotros vamos a que los alumnos sepan cuál es la realidad del asunto o de la pertinencia que tratamos. El otro aspecto es que cuando el joven recupera la información, no sabe relacionar las ideas. Cuando las ideas no las relaciona, él no puede interpretar, no puede comprender y mucho menos reflexionar y menos entender que detrás de todo ese texto escrito de lo que está leyendo hay una intencionalidad, no solamente del autor, sino del texto en el contexto. Eso es lo que se llama la lectura crítica. Los estudiantes saben leer, pero no comprenden lo que leen. Entonces, leer literalmente es una cosa, porque yo puedo leer la sumatoria de todas las partes de la oración, ¿no? Pero no comprendo lo que leo. ¿Sí? Lo leo muy bien, pero no lo comprendo. Entonces hemos detectado que los alumnos en el diagnóstico que hicimos, en los niños de quinto y de sexto, ahí es donde se puede medir bien, porque cumplen una etapa de primaria e inician otra de secundaria. Nos damos cuenta perfectamente que ellos tienen un lío en la elaboración de un discurso, de un mínimo ensayo, que es lo mínimo que debe saber un estudiante primario. O sea, el derecho básico de un estudiante sería que realice un ensayo, o sea, que sea capaz de oralizar el discurso y que sea capaz de textualizarlo. Entonces ahí es donde está la dificultad. Si el estudiante logra, junto con los profesores, porque es que se cree que es un problema, la gente conoce que hay un problema, detecta que hay un problema, los maestros de primaria y secundaria sabemos que existe un problema, pero parece que fuese un problema de otros. Entonces nos interesamos mucho por el problema, pero no le damos la solución. O sea, no creemos que somos parte para resolver el problema.
Entonces creemos que solo lo deben hacer los profesores de español, del área de lingüística, del área de los idiomas, que ellos son los que tienen la responsabilidad, y resulta que los textos que se leen y se escriben, también se escriben y se leen en biología, en química y en todas las áreas. Entonces la idea es que darle herramientas a todos los profesores para que ellos sepan cuáles son los enfoques del código, cómo se decodifica, cómo el impacto que produce ciertas palabras en las personas para poder realizar un texto, y luego que la lectura y la escritura son actos culturales. Eso significa que la lectura no es homogénea, o sea, las lecturas y las escrituras son diferentes y dependen también de las escuelas, también de las clases donde están determinadas. No todos los aspectos, digamos, en las escuelas pueden leer y escribir de la misma manera. Esto nos conlleva, con ese diagnóstico, a proponer el hacer un proyecto que signifique donde todos se involucren y donde a partir de esos textos orales y escritos la gente pueda aplicar el desarrollo de su lectura y de su escritura. Es decir, que aún siendo complejo la lectura y la escritura, la podemos orientar y guiar cuando todos los profesores y todas las áreas se involucren en el proceso de lectura y de escritura. Conclusión: los estudiantes leen, pero no comprenden lo que leen. Los estudiantes intentan escribir, pero no saben organizar las ideas, no saben revisarlas y por lo tanto no textualizan. Es decir, no oralizan bien y no escriben bien. Entonces nosotros tenemos que, a partir de estos enfoques, darle las herramientas no solamente para los profesores en el área de español, sino para todas las áreas que involucran el factor académico. Los enfoques son estos, o sea, el enfoque lingüístico, que es el que se detiene en el código. Es decir, el código es el texto escrito. Los aspectos lingüísticos se refiere a las normas, a las estructuras, digamos, al diseño que debe tener cualquier texto como tal. Y la unidad fundamental de ese trabajo es la oración. Sí, porque la oración es la sumatoria de las oraciones, es lo que hace el párrafo. Y los párrafos seguidos es lo que hace el texto. Y lo que estamos analizando entonces es el texto dentro del contexto, que es el siguiente paso, el factor psicolingüístico. Sí, ¿qué tanto de eso yo conozco? ¿Qué palabras me traen a mí? ¿Qué me significa? Porque no todas las oraciones son entendibles porque tienen significados diferentes en contextos distintos. Entonces el aspecto psicolingüístico es cómo afecta, cómo determina en la lectura la conducta. Es decir, cómo la conducta, y es el aporte de la psicología cognitiva, es cómo relaciona la conducta experta. Es decir, cómo se hace más experto lector o escribir que otro. Porque existen los aprendices, es como cuando uno contrata en su casa por una avería que tiene en la parte de la lavadora o de alguna herramienta que tiene de trabajo, contrata a un plomero. El plomero lo que trae en su caja ahí, son todas las herramientas indispensables para trabajar. Esa es la conducta experta. ¿Sí? Un aprendiz se le olvida parte del material que trae o simplemente no lleva nada. ¿Sí? Es decir, entonces la conducta experta es el aporte psicolingüístico. Y lo otro es el sociocultural, que ya depende del discurso, depende de la formación de la lectura de cada quien, porque no todo el mundo, como lo decía en el principio, lee homogéneamente, ¿no? Tenemos estudiantes diversos, con lectura distinta, tenemos estudiantes que escriben de una manera de acuerdo al conocimiento que tengan, a la formación. No es lo mismo una persona, un niño, que tenga una orientación donde hayan libros, donde hayan lecturas, a un joven que no tenga ninguna herramienta de ese tipo. Entonces eso hace que el niño escriba distinto, escriba diferente. Y ese es el enfoque. Entonces, con esos enfoques, y que todos los trabajemos,
en los textos tanto de biología, de historia o de todas las áreas. Si nosotros trabajamos con esos enfoques, podemos lograr que la comprensión lectora y la comprensión de redacción sea eficiente. También lo que se debe tener en cuenta es que los estudiantes leen entre líneas y lo que se trata es que lean detrás de las líneas. Eso lo hemos visto a través de la experiencia y los ejercicios que hacemos con los estudiantes de quinto y sexto de la institución donde trabajo, porque en una clase de biología, por ejemplo, que el profesor me dejó entrar para ver cómo era que ellos leían y cómo leían en biología y cómo evaluaban en biología y cómo era la relación del maestro con los estudiantes, notaba que era a través de los textos. Ellos traían textos escritos, se los entregaban a los estudiantes, ellos lo leían, el tema era la célula, ellos tenían que dibujarlo, tenían que colorearlo y de las funciones específicas de cada parte de la célula. Digamos, un texto escrito con dibujos. Después venía el planteamiento de la evaluación, el profesor evaluaba las conductas expertas, los muchachos hacían análisis de lo que habían leído y al final evaluaba cuando los muchachos sabían perfectamente definir lo que era la célula. Y ellos mentalmente la memorizaban y decían que la célula era la unidad fundamental de un cuerpo vivo, de un ser vivo, que tenía sus funciones y su estructura, hasta genéticas. La experiencia que viví con ellos es que después que ellos terminan de hacer todas esas definiciones, les elaboro un texto para que ellos, les elaboro dos textos en el tablero para que ellos empiecen a interpretar, a comprender, a analizar, a leer no solamente las líneas literales, sino lo que está detrás de las líneas. Y la sorpresa fue lo que nosotros estamos planteando. O sea, ellos saben definir la parte de biología, pero cuando les coloco el texto en la región del Catatumbo, las autoridades y los militares llegaron a la conclusión de la toma de Tibú fue por una por una célula guerrillera. Cuando ellos tienen que hablar, oralizar sobre el texto o escribirlo, no se acuerdan de la definición. Es decir, no aplican eso que es la unidad con estructuras, con funciones, que fácilmente si ellos saben esa definición pueden hacer el traslado de esa definición. Sin embargo, ellos no operan ahí, no funciona. ¿Qué falla ahí? Si saben definir por qué ante una cosa que se sale del contexto no son capaces de explicarla, ni oralizarla ni textualizarla. Y el otro ejemplo fue cuando les dije que si el Estado dice que la sociedad colombiana, su unidad fundamental es la unidad fundamental de la sociedad es la célula familiar, ellos tampoco aplican esa definición a algo que si lo definen fácilmente podían haberlo estructurado. Entonces ahí se comprueba que los muchachos estudian y aplican, pero para la evaluación, para saber conceptos de biología, pero no para saber conceptos lingüísticos, ni mucho menos hacer interpretación y comprensión de lectura y de textos escritos y textos orales. Eso comprueba que los muchachos no leen lo que está detrás de las líneas.